Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. En esta ocasión vengo con algunas recomendaciones de libritos con temática o estética cottage core, que nos encanta a nosotras que llegue la primavera y sentirnos como unas pequeñas haditas del bosque, es lo que más nos gusta hacer en este canal. Quería traeros también algunas recomendaciones un poco más dirigidas a lo que a mí me gusta leer en primavera, que ya sabéis que es todo lo que tenga que ver con vida de campo, naturaleza, florecimiento de la vida en la primavera. Y creo que hay algunos libros que más en estética literalmente cottage core o menos, creo que tienen un poco la esencia de lo que nos gusta a nosotras leer en primavera, que son todo este tipo de historias sencillas, tranquilas, lindas, pero que tengan como mucha esencia de la naturaleza y que nos den una reminiscencia de esa explosión de colores que sucede durante la primavera. Estos de aquí son las recomendaciones literarias que he seleccionado de libros que me parece que tienen un poco esa estética cottage core. Creo que os van a gustar muchísimo y que los vais a disfrutar mucho más si lo leéis en esta estación tan bonita. Así que vamos a empezar. El primer libro que quería recomendaros es probablemente el más obvio de todos, y es que no puede haber una selección de libros cottage core sin que haya un claro cozy fantasy. En cualquier estación que quieras ambientar un poco con el core más típico de esa estación, pega perfecto un cozy fantasy. Siento que ambientan muy bien las historias estacionalmente, siempre las historias tienen algún tipo de ambientación concreta más allá de contarte una historia linda. La escenografía y todo siento que es lo que más potente tienen los cozy fantasies. Un libro que yo creo que es el cozy fantasy perfecto para leer en esta temporada de primavera-verano es sin ninguna duda La tienda de hechizos, que sí que siento que tiene una ambientación que pega también mucho en verano, pero yo siento que a mí me desprende primavera este libro. Si cogiésemos este canal, esta pequeña madriguera de internet a la que pertenecemos todas, si cogiésemos los parámetros de gustos que tenemos en este canal, literalmente saldría este libro. Es como el tipo de literatura exacta que me encanta, es el tipo de literatura que parece escrita para personas como yo, para personas que amamos las historias sencillas, empezar vidas nuevas, de huir de un sitio que te hace sentir mal y encontrar un sitio nuevo lleno de paz, lleno de naturaleza, lleno de vida. Este libro trata de Kiela, que es nuestra protagonista. Ella vive en la gran ciudad y trabaja como bibliotecaria en la biblioteca más importante de la gran ciudad, hasta que un día la biblioteca se incendia y Kiela tiene que huir de la biblioteca junto con su amigo, que es una planta a la que sin querer hizo un hechizo y le dio vida. Probablemente el mejor personaje sinceramente de todo el libro es esta planta. Rescata 3 o 4 libros que considera que son imprescindibles y se hace a la mar, huyendo de la biblioteca y también del tumulto que está habiendo en la gran ciudad en ese momento. Y el único sitio al que se le ocurre ir es al sitio donde ella nació, al sitio donde eran sus padres, que es una pequeña isla donde antiguamente sus padres tenían una pequeña casita en los acantilados. Una casita que es obviamente la escenografía perfecta para esta historia, una pequeña cabaña en los acantilados con un jardín al lado de un bosque increíble. Ella cuando llega a la isla se da cuenta de que hay muchas cosas en la isla que podrían mejorar, muchos aspectos de la naturaleza que está muriendo, de por qué no consiguen pescar, de muchos aspectos de que la isla está perdiendo su fuerza mágica, está perdiendo su fuerza esencial, y por eso hay muchas cosas por las cuales la isla se está desgastando y se está apagando poquito a poco, y decide que va a utilizar los hechizos que tiene a mano en los grimorios que robó de la biblioteca para poder ayudar a estos pueblerinos y para poder regenerar de alguna manera la isla mágicamente. Esto evidentemente está prohibido, ella lo sabe, entonces necesita montar un negocio clandestino para poder vender sus hechizos. En esta pequeña casita donde vivían sus padres monta un negocio de mermeladas. Esto siento que es como la parte más cottage core de todo el libro, aparte de que la escenografía en sí, los escenarios donde sucede todo, la localización es absolutamente perfecta. Todo es como un poco vida de pueblo, todo el mundo se conoce, mucho más familiar, más tradicional, más ese sentido de comunidad que acaba sintiendo Kiela con la gente del pueblo. Pero el hecho de que sea una bruja que está vendiendo hechizos en un negocio clandestino de mermeladas, es que decidme si no hay una premisa más cottage core que esa. Ella va pues curando algunos árboles del bosque cerca de su casa, va haciendo como pequeñas huellitas de magia por toda la isla, lo cual evidentemente va a ser el conflicto principal de la historia. Y obviamente en todo cozy fantasy tiene que haber una buena historia de amor, un buen shippeillo. El shippeo de esta historia, chicas, a mí me tuvo temblando, literalmente temblando. Yo soy muy escéptica con el tema de el romance últimamente, porque ya sabéis que odio el spice. Me da mucha rabia cuando hay un cozy fantasy en el que meten spice, porque siento que no es
la vibra, no es el sitio para meter spice, pero en este libro no hay nada de spice, es como todo el tipo de romance perfecto que me parece a mí en un tipo de cozy fantasy. Va a ir sintiéndose cada vez más parte de este pueblo y va a ir creando una nueva vida. Eso es una cosa que me encanta de los cozy fantasies, como la idea de la esperanza, del poder encontrar gente y poder encontrar familia en lugares que no te esperabas y poder empezar de cero en otro lugar. Me encanta la sensación de amor que hay en este libro, me encanta la sensación de familiaridad que hay. Siento que trata muchas temáticas muy interesantes dentro de una historia súper linda, súper tierna, que de verdad es un libro tan feliz, es un libro en el que solo puedes sentir felicidad. Es un libro bucólico, simplemente es bucólico. El siguiente libro que os recomiendo en realidad son varios libritos que hace poco que ha llegado a mi casita y la verdad es que estoy absolutamente enamorada. Son unos libros infantiles que cuando Nat vino para la presentación de Kay O'Neill los vio en la librería, nos encantaron a las dos. Son libros como que tienen totalmente la esencia del canal, siento que tienen totalmente esa esencia de libros infantiles Cottage Core, que son la saga de Mimosa y Sam, y lo que tienen también es que son libros que son muy estacionales. Me encanta cuando hacen sagas de libros infantiles, pero cada una de las historias tiene una ambientación en diferentes estaciones, entonces siento que estos libros completamente se pueden leer de esa manera. Y son dos amigos que viven en el bosque y tienen diferentes aventurillas. Ya sabéis que a mí esta es una de las temáticas más favoritas que tengo dentro de la literatura infantil, es como mismas vibes que Sapo y Sepo, y también me recordó muchísimo a las historias de Oso y Pía. Son un poco mismas vibes, dos amigos haciendo pequeñas aventurillas en el bosque. Libro ilustrado y también tiene como un poco formato viñetas de cómic. Por ejemplo, en el de la casa desaparecida pues nos cuenta la historia de un gusanito que ha perdido su casa, que es una manzana. Entonces Mimosa y Sam tendrán que ir haciendo como una pequeña investigación de preguntarle a los animales del bosque a ver dónde está la casa del gusano. En el de Un festín en el jardín, que un día descubren que a una planta se la están comiendo, le están comiendo las hojas para intentar averiguar quién está comiéndose las hojas. Entonces Mimosa y Sam otra vez tendrán que hacer como una parte de investigación. Me gusta mucho eso porque son como historias que siempre tienen una parte un poco de intriga, de a ver qué habrá pasado, pero evidentemente con esa perspectiva más infantil, simplemente de aventurilla por el bosque. La posibilidad de que existan sociedades y vidas dentro de los jardines, dentro de los bosques, dentro de la propia naturaleza. Las plantas hablen, que convivan entre ellas, que vivan un poco en sociedad, que los insectos, los animales, todos hablen, que haya como pequeños duendecillos y pequeños personajes viviendo aventurías en la naturaleza. Es una perspectiva que me encanta leer en la literatura infantil. Son ese tipo de historias que para mí son como un bálsamo al alma, son como un abrazo al corazón, que te hacen sentir completamente arropada, que no puedes más que disfrutar de ellas y sentir que todo está bien mientras las estás leyendo. Me obsesiona la casa de Mimosa porque es una pequeña calabaza, o sea, literalmente la casa de mis sueños. Creo que es un imaginario muy especial dentro de un poco el tropo de dos amigos haciendo cosas en la naturaleza y viviendo aventurillas, y me parecen perfectas para primavera, sobre todo estas dos entregas, porque hay mucha naturaleza como muy viva y se ve mucho como esa personificación también de las plantas, de los insectos, de los animales. Me parece algo muy guay que leer en primavera. Las criaturas de jardín que podemos encontrarnos en primavera cobren vida de alguna manera y tengan historias propias. Me encanta para primavera y estos libros representan la primavera de la manera más colorida, de la manera más tierna y de la manera más bonita que se puede escribir sobre la primavera. Otro libro que tal vez no tenga tanta ambientación cottage core como otros, pero sí que creo que es un libro completamente primaveral, es Mentiras de Dulcamara, Viajes por los lugares dúplices, de la editorial Duermevela, como no. Tenía que ver mucho de Duermevela en este vídeo. Es uno de esos libros que tiene Duermevela que son para mí clarísimamente primaverales. No hay otra estación en la que se vaya a disfrutar más de Mentiras de Dulcamara que en primavera. Es un libro de relatos, lo cual es bastante raro en general en la temática de fantasía. Por eso me gusta mucho Duermevela, porque al final tiene tipos de fantasía poco convencionales. Me encantó Las Mentiras de Dulcamara, me parecen relatos de lo más especiales. Creo que no he leído ningún otro libro que me haya sorprendido más que Las Mentiras de Dulcamara. Yo soy un poco escéptica a la hora de leer libros de relatos porque no me suelen encantar, no suelo conectar tanto con el tipo de narrativa que suelen tener los libros de relatos. Al final siento que me meto mucho en una historia y para cuando me he enganchado con esa historia ya pasamos a otro cuento. Pero lo bueno que tiene Las Mentiras de Dulcamara en ese sentido es que todos los cuentos están de alguna manera ambientados y relacionados entre sí por un mismo mundo fantástico que es de lo más original. Es un libro súper cortito, por eso también creo que es perfecto para primavera. Es un libro que
que siento que está hecho para los bañitos de sol de primavera. No terminas nunca de desconectar de ninguno de los cuentos porque muchos de los personajes que salen en un cuento salen después en cuentos posteriores, por esa temática común, por esos lugares dúplices en los que se ambientan todos los cuentos. Me encantó también que los cuentos están ambientados en nuestro territorio, en España, entonces hay muchas temáticas, muchos folclores o muchas referencias que son de nuestra propia tierra. No se explica realmente en el libro literalmente qué son los lugares dúplices, pero yo me los imagino como un mundo paralelo al que puedes viajar desde cualquier lugar y desde cualquier tiempo. Mundos alternativos que están en el mismo espacio físico, pero que no podemos ver o que no podemos interactuar con él de una manera física. Entonces hay algunos personajes de estas historias que son capaces de viajar entre mundos y que son capaces de pasar de nuestro mundo real a el mundo de los lugares dúplices donde ocurren cosas fantásticas. Esa especie de lugar del paramundo es al mismo tiempo lugar paralelo donde suceden cosas fantásticas y también al mismo tiempo como redes y como agujeros de gusano donde puedes viajar a través del tiempo, donde puedes ir de un plano a otro, donde puedes volver atrás en el tiempo y volver luego a tu tiempo, volver al futuro. Todo ese tipo de paranoias temporales, todo dentro de Mentiras de Dulcamara. Y mira que es un libro cortito para toda la potencia narrativa que tiene el mundo que se ha creado, pero está bien explicado al mismo tiempo. Es como no te lo explican del todo. Siento que es un libro que tú tienes que descifrar un poco a través de las narrativas que te van contando, tienes que ir imaginándote cómo es ese mundo y siento que por eso es tan divertido este libro. Tiene un estilo humorístico, un tipo de humor muy concreto, muy tirando lo absurdo pero al mismo tiempo muy inteligente porque no deja de ser un libro con un estilo muy particular, es como un estilo muy onírico. Por ejemplo, uno de mis cuentos favoritos, Un sépalo de esperanza, trata sobre una especie de lugar cerca de Madrid donde van las mujeres que están gestando plantas, que tienen como síntomas de embarazo, como si fueran a gestar un bebé, pero realmente lo que están gestando no son bebés, sino que son como plantas, están como pasando el mismo proceso de una planta. Hay una especie de complejo cerca de Madrid donde pueden ir estas mujeres a pasar su proceso de gestación y a vivir el momento previo al nacimiento. Pero es ese tipo de realismo mágico que deja entrever que hay lugares fantásticos que están en nuestro plano físico, que están literalmente ahí, pero que muchas veces no lo podemos ver a no ser que lo necesitemos, a no ser que estemos en ese contexto concreto. Tiene mucho retoricismo, es un libro que me parece completísimo porque está escrito increíble, tiene un tipo de pluma maravilloso, que tiene un imaginario completamente propio y que lo utiliza de una manera muy potente para describir, reflejar situaciones y contextos especiales. Un libro que no habla de nada de lo que habla en otros libros, es un libro que habla de cosas que pasan muy desapercibidas pero que también tienen cierta importancia. Algunos de mis cuentos favoritos de este libro son La búsqueda de Doña Mandarina, Los sobaos del apocalipsis y mi favorito con mucha diferencia, Velázquez y los gnomos. Es uno de los libros más especiales que he leído en toda mi vida, merece muchísimo la pena leerlo. Diría que es una de las joyas que tiene Duermevela, que tal vez no sea tan conocido, pero que creo que es uno de los mejores libros con mucha diferencia que tiene Duermevela. No puede faltaros en vuestros bañitos de sol de primavera. Que si hablamos de lo cotajecore, la vida rural, la vida de campo, no podría faltar que hablásemos de nuestras queridas mujeres hablando de su experiencia en el campo. Y uno de los libros que quería recomendaros en este vídeo, que tiene una ambientación que me parece perfecta para primavera, realmente cualquiera de los libros de mi queridísima Pía Pera. Creo que Pía Pera es una maga, es una jardinera de las palabras, es ese tipo de literatas que mezclan naturaleza y literatura, que mezclan el autoconocimiento con la naturaleza, el encontrarse a una misma en la naturaleza, en encontrarse a sí misma en cómo crecen las plantas y en ver reflejadas ciertas partes de lo que vivimos los seres humanos, verlo reflejado en el jardín, verlo reflejado en el campo. Y Pía Pera creo que lo hace de una manera terrenal, que lo hace de una manera accesible y al mismo tiempo muy poética. Y el libro que quería recomendaros de Pía en este vídeo en concreto sería el de Aprendiz de Felicidad. Me he leído creo que todos los libros que tiene Pía Pera aquí traducidos en España por Errata Naturae y no sabría decir cuál es mi favorito porque la realidad es que la pluma de Pía Pera me parece preciosa y me va a conmover y me va a fascinar en el libro que sea, da igual lo que me esté contando, que me va a encantar, pero siento que un libro que es bastante accesible y bastante bueno para entrar con Pía Pera es el de Aprendiz de Felicidad, que curiosamente es uno de los últimos que sacó Errata Naturae, porque sí que es cierto que a la hora de ponerse a leer ensayo, siento que al principio puede hacerse un poco pesado si no estás acostumbrado a leer ensayo, si no estás acostumbrado a leer no ficción y estás más hecho a las novelas, a las historias narrativas. Entonces siento que con Aprendiz de Felicidad es una manera fácil y cómoda de iniciarse en este tipo de mundos. Todos los libros que tiene Pía Pera, que son muy autobiográficos, cada uno cuenta partes de la vida de Pía y no queda muy claro por cuál empezar. La experiencia de leer a Pía es diferente siempre
empiezas con el huerto de una algazana o si empiezas por Aún no se lo he dicho a mi jardín. Y con Aprendiz de Felicidad siento que es una lectura muy neutra, porque en Aprendiz de Felicidad no tenemos una narrativa concreta de Pia, el resto siempre te cuenta diferentes vivencias pero en torno a alguna experiencia concreta de su vida. En este, en cambio, lo que tenemos es más pequeños escritos que ella fue escribiendo, pequeños articulillos que fue publicando en una revista de jardinería. Entonces siento que es una buena manera de entrar con Pia, primero porque son capítulos muy cortos, 1-2 páginas. Siento que Pia Pera tiene un equilibrio muy terrenal de ambas cosas, no es demasiado técnica cuando habla de sus plantas, pero sí que al mismo tiempo te da ciertos conceptos interesantes sobre la botánica. El de Aprendiz de Felicidad siento que son simplemente artículos muy de tú a tú. Al final tenemos que tener en cuenta que es una recopilación de artículos de una revista de jardinería, pero siento que tienen todo el alma de Pia Pera, tienen toda esa experiencia de ella viéndose reflejada en la naturaleza que le rodea y de pequeñas experiencias que tienen que ver con la naturaleza, pero de una manera, no sé, sacadas de contexto un poco de manera interesante, ¿no? Por eso creo que es perfecto para estas recomendaciones Cottage Core, porque son artículos perfectos, preciosos, muchas veces divertidos, otros un poco más melancólicos o más nostálgicos, y estos artículos nos recuerdan muchas cosas que muchas veces pasamos por alto, nos recuerdan partes, pequeños detalles de nuestro entorno a los que no les prestamos atención pero que están ahí y que hacen la vivencia en este mundo completamente diferente, y que el sentido de la vida muchas veces está en partes que olvidamos. Y estos artículos nos lo recuerdan. Al principio puede intimidar un poco toda la parte de lo difícil que es entender cómo funciona el mundo, lo difícil que es entender cómo es la naturaleza, cómo crecen las plantas y toda esa parte más técnica, pero si te lo explica a gente que su objetivo no es trullarte el cerebro con un montón de datos técnicos que no vas a entender, sino simplemente darte a entender por qué eso que te está contando puede tener relación con algo que tú misma has pensado en tu rutina, en tu cotidianidad, es algo que te hace conectar muchísimo con ello. Una carta de amor a la naturaleza cotidiana, a la parte más de jardín, de tener un huerto, de utilizar tus manos para hacer crecer vida. Es una oda a todo eso, a toda esa experiencia, desde el punto de vista de una persona que no solo ama la naturaleza, sino que también ama los libros, la poesía, el arte, todo ello combinado en una potencia poética increíble. Os recomiendo muchísimo empezar a leer a Pia Pera esta primavera, es la mejor autora para la primavera en mi opinión, en cualquiera de sus libros realmente, pero si queréis empezar por algo más ligerito, yo os recomendaría Aprendiz de Felicidad. Otro libro que también siento que es perfecto para primavera, aunque sí que es cierto que no tiene una ambientación específicamente Cottage Core, sería Media Alma, también de Duerme Vela. Este fue un libro que yo leí en verano, fue para mi lectura veraniega en ese momento. No diría que es lectura otoñal ni invernal, desde luego, creo que es más primavera-verano, pero me vale también, al igual que La Tienda de Hechizos, me vale tanto para primavera como para verano. Es ese tipo de historias que me pegan para primavera, me pega también para verano por toda la parte de solsticio de verano, Lita, hadas, mundos mágicos de hadas, un poco como la enciclopedia de hadas de Emily Wilde, pero no sé, en una ambientación un poco más de la regencia. Pero lo recomiendo para primavera básicamente porque es un libro que me recuerda muchísimo, muchísimo, muchísimo al libro del castillo ambulante. El libro del castillo ambulante, por lo que sea, a mí me recuerda completamente la primavera. Y como la relación que hay en este libro me recuerda muchísimo a la de Howl y Sophie en el castillo ambulante, pues siento que Media Alma también puede ser una lectura perfecta para esta primavera. En Media Alma tenemos la historia de Dora, que es una chica que cuando era pequeña hizo una especie de pacto demoníaco con las hadas, que ya sabemos que en este tipo de historias de cozy fantasy las hadas siempre son seres bastante demoníacos, y perdió así Media Alma a manos de las hadas, con lo cual ella no puede sentir del todo, es como que no tiene filtros para sentir miedo o vergüenza, sino que lo siente todo como a la mitad. Entonces no puede actuar en base a lo que otros opinan de ella, no puede actuar en base a las expectativas de la sociedad porque no tiene esos filtros. Ella tiene Media Alma y siente todo, digamos, a la mitad. Para mí este libro es muy ambientación de la enciclopedia de hadas de Emily Wilde mezclado con los Bridgerton. Cuando Dora conoce a Elías, que es el sorcier real, que es como una especie de brujo, una especie de mago que está a cargo de la corona y que es como uno de los magos más importantes del reino, y Dora le pedirá ayuda a Elías para intentar negociar o para intentar recuperar la media alma que le falta con las hadas, con el mundo de las hadas, porque siente que solo un mago tan importante como Elías podría ayudarle para recuperar la media alma que le falta.
encanta. La relación de ellos, como os digo, a mí me recuerda muchísimo a la de Howl y Sophie. Siento que también hay como un poco ese enemies to lovers, pero desde la perspectiva más interesante de que Dora tampoco puede sentir nada al 100%. Siento que para tratar con el personaje de Elías, que es un personaje bastante complicado, es bastante capullo al principio, pues siento que crea una dinámica interesante entre los personajes, que cada uno irá descubriendo cosas de sí mismo gracias al otro que tal vez de otra manera no habría descubierto. Me pega este tipo de historias de la regencia. Obviamente es fantasía, pero está ambientado al final en la época de la regencia inglesa en Inglaterra. No es el estilo de vida rural que tal vez podamos ver en otro tipo de historias, pero no sé, a mí me pega una buena historia de la regencia para primavera. Y es un libro que sentí como muy divertido. Lo hice en lectura conjunta con Nat, entonces también estuvimos como comentando el libro juntas. El libro en sí me pareció entretenido, me pareció divertido. Tampoco es un libro que me cambiara la vida, pero aún así es un libro que disfruté mucho. Y hace poco sacaron el de 10.000 puntadas, que yo lo estoy leyendo ahora en el Kobo. Es como misma ambientación que la de Media Alma, pero no son con los mismos personajes y lo estoy disfrutando mucho. Así que este tipo de historias de la regencia me pegan para primavera. Y el último libro que quería recomendaros es un libro que me he leído hace muy poquito y que creo que no puede faltar para la primavera de ninguna lectora estacional, que es Bambi. Bambi es uno de los clásicos que he leído más recientemente. Tenía muy pendiente leer Bambi desde hace mucho tiempo. Además me he comprado esta edición que es preciosa, es perfecta, es que me tiene absolutamente obsesionada. Es en tapa dura también. Tiene varias ilustraciones de Bambi como si fueran bordados. Eso me parece increíble. El título está bordado, las ilustraciones están bordadas. Me parece una manera muy original de representar las ilustraciones de este libro. Todos conocemos la historia de Bambi, todos conocemos la película de Disney de Bambi, pero os recomiendo muchísimo que leáis el libro porque es una absoluta obra de arte. Yo soy muy fan de este tipo de clásicos estilo fábulas que representan partes de la sociedad o representan problemáticas o conflictos interesantes dentro de la sociedad humana, pero a través de animales. Me parece un recurso muy interesante y me parecen clásicos que tienen un impacto muy concreto, muy diferente a muchas otras historias. Y en el caso de Bambi es probablemente uno de mis clásicos favoritos. Todas las películas de Disney siempre dan una visión muy edulcorada de las historias originales. En el libro de Bambi lo que vemos es como una sociedad que funciona de una manera muy similar a la sociedad humana, es decir, todos se relacionan entre unos y otros, hay jerarquías, hay lugares para unos, lugares para otros, se relacionan los animales de una manera muy humana, muy racional. No tiene una personificación tan infantil o tan dulcificada como podríamos ver en la película. Todo el mundo de Bambi es un poco más tétrico, es un poco más sombrío de lo que se ve realmente luego en la película. Sí que existe Felín o Falina, no sé, en el libro se llama Falina, no me acuerdo cómo se llamaba la novia de Bambi en la película. Sí que existe Falina, pero la relación que tiene con Bambi es diferente. Todas las relaciones en general del libro son bastante distintas. Ese mundo natural en el que vive Bambi, ese bosque, que es al final todo representado como una sociedad humana, ¿no? Cómo nace Bambi, cómo se relaciona con su madre, cómo Bambi va relacionándose con el entorno, cómo va aprendiendo poco a poco pues qué es cada una de las especies con las que se encuentra en el bosque, qué especies de plantas le gustan más, qué espacios puede visitar, qué espacios no debe visitar. Bambi realmente tiene como el raciocinio de un niño, tiene como esa imaginación, esa vitalidad de un niño de que quiere preguntarle todo a su madre, quiere preguntarle todo lo que le rodea, quiere saber, quiere aprender de todo lo que ve. La presencia de los humanos en la vida natural, que es como que todo lo que sucede en el mundo de Bambi radica en la presencia de ese humano, de esa criatura que aparece y que vuelve a todo el bosque loco. Aprendes mucho de naturaleza, de la naturaleza de los bosques a través de Bambi, porque Bambi no solo es la representación de los ojos de un animal, sino también los ojos de un niño, de un corzo pequeñito que acaba de venir al mundo y que tiene que ir aprendiendo qué es lo que le rodea y cómo se relaciona él con este mundo. Toda esa aventura vital que es simplemente la vida de Bambi y representar un poco ese salvajismo, esa parte de la naturaleza sagrada. Muchas veces pensamos que son infantiles simplemente porque el protagonista es un animal, pero realmente es un libro que lo lees como desde la perspectiva adulta. Entiendes tantísimas cosas. Hay un capítulo que es probablemente mi capítulo favorito, es un capítulo en el que solo están hablando hojas otoñales. Literalmente son dos hojas otoñales que están
a punto de caerse de un árbol y hablan sobre el sentido de la vida y sobre el sentido de la muerte. Una obra maestra este capítulo, literalmente, porque son dos hojas otoñales que están a punto de caerse, que está a punto de llegar el invierno y que simplemente reflexionan sobre lo que se vivirá después, qué pasará cuando se caigan del árbol, qué pasará cuando estén en el suelo y ya no tengan la fuerza vital del árbol. Y la otra hoja le dice, bueno, no podemos tampoco pensar qué es lo que va a pasar, pero lo que tenemos que hacer es intentar recordar pues el rocío de la mañana, el sol abrasador que sentíamos en verano, las buenas sensaciones que hemos vivido en nuestra corta vida en este árbol y disfrutar de esos recuerdos todo lo que podamos. Y me parece que esa conversación que van teniendo las hojas otoñales hasta que finalmente se caen del árbol y dan pie al invierno es una representación, un reflejo perfecto de cómo muchas veces nos vemos completamente agonizantes ante la idea de la muerte porque no la entendemos y porque no somos capaces de visualizarla, y se representa todo eso a través de la vida animal, la vida salvaje, la vida del bosque. Me parece precioso, es un libro que me he sentido muy conectada a todas sus palabras. Creo que es un libro que se siente también mucho más que la película, y mira que la película es una de las cosas más desgarradoras que hemos tenido que vivir en nuestra infancia, pero el libro diría que incluso se siente más. No es un libro precisamente feliz, no es un mundo feliz, no es un mundo donde cantan los pajaritos y todo es felicidad y diversión. Es un libro que habla mucho del crecimiento, que habla mucho de pasar de la etapa de niño a la etapa de vida adulta, a aprender a vivir por tu cuenta, que habla de temas muy profundos, muy densos, pero con una escenografía que es preciosa porque todas las descripciones de la naturaleza son increíbles. Lo he disfrutado un montón, lo volvería a leer una y mil veces en primavera. Y eso sería todo, amigas. Espero que os haya encantado este pequeño vídeo de recomendaciones Cottage Core para la primavera. Si alguno de estos libros os ha llamado la atención, me encantaría que me lo pongáis en comentarios y me digáis cuáles de ellos vais a leer, qué lecturas estáis leyendo esta primavera, qué lecturas de este estilo recomendáis vosotras. Como siempre os digo en todos los vídeos, espero que estéis teniendo la mejor primavera, que estéis leyendo un montón, que estéis disfrutando del exterior, del sol, de las florecitas. Muchísimas gracias por estar aquí una semanita más y como siempre nos vemos muy prontito por aquí en otro vídeo. ¡Chao, chao!